Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Los invito a compartir un nuevo tema en este martes. Lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, los versículos 3 y 4, que dicen así: Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Venimos hablando sobre el tema de por qué nos sentimos muchas veces enfermos en general en nuestra vida. Y dijimos que hay varios elementos que hacen que nosotros vivamos como si estuviéramos enfermos. Y empezamos a hablar sobre el tema del pecado. Y el martes pasado hablamos sobre si aceptamos los no y los sí de Dios. Hoy quiero preguntarme con este texto que terminamos de leer: ¿queremos en realidad dejar el pecado? Ya dijimos, por ejemplo, que el pecado en nuestra vida produce miedo, produce temor, sentimientos de culpa y muchas veces nos lleva también a acusar a otras personas. Lo peor es pecar y no querer dejar de hacerlo. Por lo tanto, si hacemos eso, no tendremos perdón, paz y salvación. Esto tiene que ser muy claro para cada uno de nosotros. A sabiendas de que nosotros, el pecado, nos separa, nos aleja de Dios, si nosotros decidimos seguir haciéndolo, vamos a, como dije recién, no obtener el perdón de Dios, no vamos a vivir en paz y tampoco vamos a obtener la salvación que nos promete la palabra. Ya dijimos que no podemos ser sanados si no aceptamos al mejor doctor y a la mejor medicina. Cuando cada uno de nosotros hablamos en nuestra vida diaria, en los lugares donde nos movemos, debemos ser claros y concretos cuando dialogamos con alguien o con otras personas. Ser claros y concretos no significa que lo que digamos nos aleje de la palabra de Dios. No quiere Dios que nosotros nos alejemos de Él. Pero cuando nosotros hablamos con otras personas sobre lo que creemos, sobre lo que Dios espera de cada uno de nosotros también como seres humanos, no significa que por eso, porque expresemos nuestra fe, debamos ser agresivas o agresivos con las personas con las cuales dialogamos. Pero también, sin juzgar a nadie, no significa que dejemos de ser claros con lo que la palabra de Dios nos pide a cada uno. Lamentablemente, no podemos acompañar a alguien que por su propia voluntad decide no dejar aquello que lo destruye. Y en oportunidades lo que lo destruye no solamente es a él, sino a veces al entorno con el cual él vive o que lo acompaña en su vida diaria. Y esto también quiero que entendamos. Nosotros, como cristianos, un día quizás, o otras personas, han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Pero no basta con simplemente o con sencillamente en un momento en que Dios se nos ha presentado a cada uno, lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Es el primer paso, es fundamental. Pero a partir de ahí debemos caminar con Él. Y para caminar con Él debemos aceptar cada día que Él sea el Señor de cada una de nuestras vidas, al igual que de todas las personas con las cuales nosotros le compartimos la fe
en la cual intentamos vivir cada día y es la manera a la cual Dios nos pide que debemos ser llamados en nuestra vida diaria. Dios tiene y es la solución para el que opta por dejar el pecado, o sea, para aquel que se arrepiente y renuncia a que el pecado sea el que lo domine y lo guíe en su vida diaria cada día. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces tratamos de esconder el pecado. Empezamos diciendo, queremos dejar el pecado. Y ahora me pregunto, y nos preguntamos todo. ¿Tratamos muchas veces de esconderlo al pecado? Esto suele suceder a menudo de forma natural, para no sentirnos avergonzados a veces por las cosas que nos suceden. Por ejemplo, desde el comienzo de la palabra de Dios en el Génesis, desde que Adán y Eva se escondieron de Dios, el ser humano también lo sigue haciendo. ¿Tratando de qué? De tapar sus debilidades, para que el ser humano no muestre sus flaquezas. No queremos mostrar nuestras miserias, por supuesto, y entonces las escondemos y actuamos frente a los demás como si tuviéramos otra personalidad. Dijimos también en otra predicación que por más que nos maquillemos de forma muy linda del lado de afuera, lo que está adentro de nuestro corazón, que hablamos también de todo nuestro ser, es lo que nos termina enfermando a cada uno de nosotros. ¿Recuerdan cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le respondió? Oí tu voz, como lo dije en la predicación de este domingo, y me escondí porque estaba desnudo. ¿Cómo se dio cuenta Adán que estaba desnudo? Porque había fallado con lo que Dios le había pedido. ¿Has comido, le dice Dios, del árbol que yo te mandé que no comieses? Le volvió a hacer una pregunta. ¿Dónde estabas? Y ahora le vuelve a preguntar. ¿Hiciste tal cosa? ¿Comiste de lo que yo te dije que no debías comer? Así actuamos como hizo Adán. Sin pedirle perdón, nos ocultamos con nuestros actos delante de la presencia de Dios. Adán no fue a pedirle perdón por lo que había hecho. La culpó a la mujer cuando él había recibido la orden y le dijo Dios que se la transmitiera a la mujer. Y él desobedeció y por eso se escondió, tratando de evitar que Dios conociera su pecado. Dice la palabra muy claramente en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13. El que encubre, el que tapa sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa, el que los declara y se aparta, alcanzará misericordia. Qué claro que es este texto en el libro de Proverbios. El que trata de, con su vida, apaciguar, tapar aquellas cosas malas que lo alejan de Dios, dice la palabra de Dios bien claro, no prosperará. Pero no habla simplemente de una prosperidad en la cual Dios quiere también que nosotros crezcamos a nivel económico en nuestra vida diaria. Que no vivamos padeciendo necesidades que tienen que ver también con lo económico. Pero habla del prosperar de toda nuestra vida, no simplemente de una parte que se refleja en lo económico. Cuando hablamos de prosperidad, generalmente lo recalcamos en ese lado. No habla de prosperar en todo lo que debemos prosperar como hijos de Dios, como cristianos. Pero dice, el que confiesa aquello que lo aparta de Dios, lo declara, pero no se queda solamente en confesarlo, en declararlo, y se aparta de eso, o sea, lo deja de lado y no lo vuelve a repetir más ni a cometer pecado, entonces dice, va a alcanzar
la misericordia de Dios. Dios va a cumplir sus promesas en su vida y le va a perdonar y le va a hacer prosperar en todo lo que es y Él quiere que espera que sea. Como ya hablamos, ocultar cosas nos produce enfermedades físicas, enfermedades mentales y también, por sobre todas las cosas, enfermedades espirituales. Miremos cómo, por ejemplo, lo expresa también el salmista. Fíjense lo que dijo David. Mientras callé, en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hoy miraba un recorte de información y veía cómo el calor que es agobiante en la zona de Europa produce incendios en distintos lugares de España y en otros lugares más. En lugares donde, por ejemplo, normalmente no hace ese calor tan agobiante como en Londres, en Inglaterra, 41 grados de calor, la gente está agobiada, porque está padeciendo las inclemencias del clima. Y fíjense lo que declara acá David. Mientras callé, porque él se había equivocado, porque así como David, nosotros también nos equivocamos y pecamos, y a sabiendas a veces de que los demás no sepan que nosotros pecamos. Entonces dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se fueron deteriorando. Y era que me hacían gemir de dolor de día, todo el día, de día y de noche. Porque dice que la mano de Dios era como que no cubría su vida porque él se había callado y se había apartado de Dios. Y entonces esa sequedad y el dolor que producía en sus huesos, sus enfermedades que más allá de lo físico, que él lo recalca en el dolor de sus huesos, pero era esa separación de la presencia de Dios porque él había pecado, dice que se volvió en sequedades de veranos. Nosotros también, como dije recién, nos callamos como David cuando pecamos. Y los demás, como dije también, quizás nos observan mostrando otra fachada, a veces, como dije antes, otro maquillaje. Aunque nosotros nos callemos, también estamos a sabiendas de que Dios está al tanto de todo. Su silencio le hizo atravesar un gran dolor, problemas físicos en sus huesos y una salud quebrada, una salud totalmente deteriorada. Nosotros sabemos quizás cómo fue la vida de David y cómo terminó, pero él tuvo que declarar delante de la presencia de Dios aquellas cosas que hacía y que sabía que estaban mal y que los separaban de la presencia de Dios. Y hasta que no lo hizo, sus dolores cada vez se acrecentaban más, porque cada vez se separaba más de la presencia de Dios. Dios conoce nuestra vida. Por eso cuando Él logró confesar, ahí entonces, más adelante, en el Salmo 51, el versículo 8, pudo decir, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Si él realmente podía volver a tener una verdadera comunión íntima con su Creador, porque confesaba su pecado, se arrepentía y lo dejaba de lado, iba a poder sentir el gozo, la alegría, esa sequedad se iba a volver a convertir en verdor de campos, de valles, de bendiciones para su vida. Y esos huesos que estaban abatidos ya se recrearían y su salud integral
y va a ser renovada. Queridos amigos y hermanos, Dios conoce tu vida y la mía. De Él no podemos escondernos como también lo quisieron hacer Adán y Eva. Con nuestros labios debemos decir lo que hicimos delante de la presencia de Dios. Nada más ni nada menos que confesarle nuestras debilidades. Y siempre Dios pone a nuestro lado para poder compartirlo a alguien y orar juntos para pedir que Él nos libere de esas situaciones que nos amargan, que nos duelen, que nos deterioran y que nos alejan de su presencia. Para que Dios extienda su perdón es fundamental, como ya lo dije muchas veces, declarar nuestro pecado, pues lo que le ocultemos le va a dar lugar a que Satanás pueda profundizar aún más el dolor o la enfermedad que nos está aquejando en ese momento. Ya aclaramos, lo dije recién, que las enfermedades pueden ser de todo tipo. Quizás en este tiempo la enfermedad que te aqueja no sea de huesos, como lo expresó David, pero sí otras enfermedades que pueden distorsionar todo lo que Dios espera que sea nuestra vida. No hay nada mejor que sentirnos libres delante de la presencia de Dios, pues así, si nos sentimos libres de aquellas cosas que nos agobian, podremos sentir alivio para todo nuestro ser. Amigos, hermanos en la fe, quiero terminar con esto. Fuimos creados para vivir en paz. Fuimos creados para no vivir oprimidos por las tensiones diarias en las cuales vamos cada día transitando. Fíjense qué importante esto. Fuimos creados para vivir en paz y sin las tensiones con las cuales convivimos cada día nosotros. Si lo logramos, porque vamos delante de la presencia de Dios y le volcamos todo nuestro ser en sus manos, en sus brazos, para que Él nos pueda cobijar. Podremos decir entonces, como dice el salmista en el capítulo 103, en el versículo 13. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. ¿Qué mejor imagen de ternura de un padre o una madre cobijando y abrazando a sus hijos? ¿Qué mejor imagen para terminar este mensaje que dejemos el pecado? Que nos volvamos a preguntar, ¿queremos dejar el pecado? Y digamos, sí, lo quiero dejar. Que lo confesemos, sí, lo quiero confesar. Que nos arrepintamos, que lo dejemos de lado, que lo saquemos de nuestra vida. Y entonces podremos lograr esta imagen hermosa del salmista sea una realidad en tu vida y en la mía. Que si honramos con todo nuestro ser el nombre de nuestro Dios, Él será tan tierno con tu vida y la mía como un padre con sus pequeños hijos. Que Dios nos bendiga en esta noche y podamos entender que Dios está más cerca tuyo y mío de lo que a veces llegamos a percibir con nuestras mentes, con nuestros corazones y con todo nuestro ser. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre en esta noche, Señor, porque tú te haces presente permanentemente en nuestra vida y quieres cuidarnos y cobijarnos y sacarnos, Señor, todas aquellas cosas que no nos producen paz, que nos aquejan, que nos producen dolor y separación de delante de tu presencia.
Señor, si hay cosas que aún no nos permiten tener una buena y verdadera relación contigo, Señor, ayúdanos a que podamos ponerla delante de ti, confesártela, Señor, sacarla de nuestra vida y hacer que tengamos vidas victoriosas, porque no volvemos a cometer pecado que nos separa de ti. Señor, gracias porque es tan grande tu amor, que siempre extiendes tu mano para poder sostenernos, abrigarnos y sacarnos del lodo, Señor, que cada vez nos hunde más, que es el pecado. Gracias porque solamente podemos llegar a ti por tu inmensa gracia y por tu inmenso amor. Bendícenos en este tiempo, bendice nuestras familias, bendice los hogares, bendice nuestras vidas, para que seamos de testimonio también a aquellos que nos rodean. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias y pidiéndote por todas estas cosas. Amén. Buen y bendecido descanso para cada uno de ustedes. Amén.